El efecto Mandela nunca fue para mí más que algo espeluznante, una idea que daba miedo, tal vez, pero nunca una en la que me detuviera a pensar más de 5 minutos. Siendo sincero, ni siquiera sabía lo que era hasta la universidad. No era de los que creían en teorías conspirativas o historias de fantasmas. Ojalá hubiera seguido en la ignorancia. Todo empezó en mi clase de biología. Tenía 20 años y estábamos cerca del final del semestre de otoño en la FSU. Mi profesora, la DRA, Arnold, nos puso el examen final antes de tiempo porque era una profesora concienzuda y no quería que nos matásemos a estudiar para todas las asignaturas a la vez. Pensó que si nos ponía su examen antes que los demás, podríamos estudiar para su clase sin distracciones y luego preparar las otras con menos estrés. La adoraba por eso. Pero una parte de mí desearía que nunca hubiera decidido bendecirnos de esa manera. El último día de clase, la mayoría de la gente faltó. Todo el mundo sabía que no era realmente importante y la gente simplemente estaba deseando que el semestre terminara. Aún así, algunos estábamos atados por las políticas de asistencia de las becas y otros simplemente por cortesía hacia la DRA. Arnold, fuimos a clase de todos modos. Yo estaba allí porque me encantaba su clase. Otra hora y cuarto de su lección magistral me parecía bien y oye, ¿qué otra cosa tenía que hacer? La doctora empezó la clase de una forma un poco distinta a la habitual. Normalmente comenzábamos con un suceso de actualidad de la semana, alguna noticia sobre transgénicos, el alarmante declive de la población de jirafas o algo más relacionado con la biología. Pero hoy estábamos viendo un artículo antiguo y no tenía nada que ver con la biología. Era sobre el efecto Mandela. Nunca había oído hablar de él. La mayoría de nosotros no, pero a ella le apasionaba. Aquella anciana solía ser enérgica en su enseñanza, molesta cuando alguien no estaba de acuerdo con ella, pero, Dios mío, hoy estaba eléctrica. Bien, para aquellos lo bastante considerados como para venir hoy, tengo una sorpresa. Voy a enseñaros algo que probablemente no olvidaréis nunca, o quizás simplemente le restéis importancia, no lo sé. Pero si os interesa tanto como a mí, estoy segura de que os alegraréis de haber venido hoy. ¿Puede decirme alguien cuándo murió Nelson Mandela? Todos se miraron, confusos. Entonces una chica levantó la mano. Murió hace un par de años, creo que en 2012. La doctora asintió lentamente, recorriendo el aula con la mirada como si esperara algo, y lo encontró. Seagrave señaló a un chico de la clase. ¿Por qué pareces tan perplejo? Pensaba que había muerto hace mucho tiempo, en los 90 o algo así, en la cárcel. Ella sonrió, encantada con la respuesta. Y bien, clase, ¿tiene razón Amanda o tiene razón Seagrave? Todos parecían confusos. La mayoría éramos como yo y no teníamos ni idea, pero unos cuantos estaban de acuerdo con Seagrave y otro con Amanda. Amanda la elogió, adoró. Arnold, te has acercado mucho. Murió de una infección respiratoria el 5 de diciembre de 2013. Pero ¿por qué algunos de vosotros pensáis que murió en prisión a principios de los 90? Muchos de vosotros lo pensabais. La doctora hizo un gesto a uno de los chicos para que se explicara. ¿De dónde sacaste esa conclusión? Juraría que lo aprendimos en séptimo en mi clase de Historia Universal. Fue durante el mes de la historia afroamericana. Sí, yo también asintió una de las chicas. El mes de la historia afroamericana cuando era niña murió y luego pasó aquello de que su mujer intentó demandar a una empresa.
¡Excelente! La Draw Arnold estaba más complacida que nunca. Todos recordáis que esto fue documentado, pero extrañamente nunca lo fue. Buscadlo. Entrad en Google y buscad muerte de Nelson Mandela. No encontraréis nada sobre los años 90 o la prisión. Incluso si escribís muerte Nelson Mandela prisión, no encontraréis los artículos de la CNN o el documental sobre su funeral que se emitió en todo el mundo. No encontraréis su supuesta causa de muerte. Y no encontraréis nada sobre los disturbios en las ciudades sudafricanas que le siguieron, porque nunca ocurrió. Aquello me confundió un poco. La mayor parte de la clase estaba en silencio, esperando a que la doctora diera más detalles. Es un fenómeno llamado el efecto Mandela, sonrió. Una paradoja, un misterio inusual del universo para el que no hay una explicación científica sólida. Y a partir de ese momento, la hora y cuarto pasó volando. Pensé que solo habían pasado 5 minutos cuando llegó la hora de terminar la clase. Me dejó verdaderamente asombrado. Básicamente, era la teoría de que Nelson Mandela había muerto en prisión en los años 90, pero que luego algo sucedió que de alguna manera revirtió este evento y vivió varias décadas más antes de morir de nuevo en 2013, mientras que algunos de nosotros no recordamos que Mandela muriera en el siglo XX, otros sí. Recuerdan los comunicados de prensa, el emotivo discurso de su viuda, pero todo se desvaneció del universo cuando este evento tuvo lugar y reescribió la historia. Y todo lo que queda es esta gran memoria colectiva, gente que sabe cómo murió y que de alguna manera todos recuerdan lo mismo, pero es incorrecto. Yo mismo no recuerdo que me dijeran que Mandela murió en los 90, pero muchos sí lo recuerdan y todavía lo hacen. Hay 2 teorías al respecto. La primera y menos popular es el viaje en el tiempo. Dicen que alguien viajó al pasado y alteró un evento de forma muy ligera, pero creó un efecto dominó que llevó a que algo cambiara drásticamente. Un ejemplo inventado: Bob se casa con Sally. Bob y Sally se conocieron en el centro del pueblo un día de agosto de 2005. El perro de Bob acababa de ser atropellado por un coche y él estaba de duelo. Cuando vio a Sally paseando a su perro, no pudo evitar acercarse a hablar con ella. Pronto se enamoraron y se casaron. Bien, pues entonces Jake viaja en el tiempo a ese mismo pueblo y más o menos en la misma época. Jake va conduciendo por la calle cerca del momento en que el perro de Bob es atropellado. Pero como Jake está conduciendo y va delante del coche que atropella al perro de Bob, y como Jake es mejor conductor, se detiene y nunca lo golpea. El perro corre hacia Bob perfectamente sano. Así que ahora cuando Bob va al centro del pueblo, no le da mayor importancia cuando ve a Sally paseando a su perro y nunca se dirigen la palabra. Cada uno se casa con otra persona y ahora su hijo, que podría haber curado el cáncer o algo así, nunca existe. Pero se supone que el viaje en el tiempo es completamente ficticio e improbable. La teoría más popular es que hay varios universos, todos alternativos, y a veces se rozan o básicamente se cortan el paso como 2 coches en un accidente muy leve, un simple roce. El universo A choca por detrás con el universo B y prácticamente todo sigue igual, excepto que ahora el universo A necesita un parachoques nuevo. Bueno, literalmente ahora hay algo entre el universo A y el universo B que ha sido intercambiado.
Nelson Mandela vive hasta 2013 y muere de una infección respiratoria, no en prisión en los años 90. Y ahora todos en el universo B piensan que murió de una infección pulmonar en lugar de en una prisión africana. Esta es la teoría popular después de la clase de la DRA. Arnold, investigué más y había otros ejemplos. Tomemos The Berenstain Bears, por ejemplo. Todos leímos esos libros de niños, o la mayoría de nuestros padres nos los leyeron. Así que, sin mirar cómo se escribe su apellido, Berenstain, ¿cuál es? Si dijiste Berenstain, eres uno de los miles que apostaría en su casa a que tienes razón, pero estás equivocado. Nunca se escribió de esa manera. ¿Y qué hay de Jorge el Curioso? ¿Tiene cola? ¿Cómo es la pose del pensador? ¿Tiene el puño presionado contra la frente? ¿O tiene la mano abierta, relajada contra la mejilla, con los dedos extendiéndose hasta el pecho? Jorge el Curioso no tiene cola y el pensador está en la segunda pose. Estas cosas parecen tonterías, pero si son incorrectas, ¿por qué tanta gente cree que son verdad? Yo mismo tengo mi propia teoría para los Berenstain Bears y Jorge el Curioso. Cuando lees el apellido Berenstain, parece judío o alemán, y como muchos apellidos judíos o alemanes, piensas que termina en Stein en lugar de Stein. Por ejemplo, Goldstein, Perlstein, Einstein, todos conocemos ese apellido. Berenstain no parece correcto y con el tiempo nuestras mentes reemplazan la A por una. Lo mismo con Jorge el Curioso. Es un mono, por supuesto, que pensamos que tiene cola. Incluso a menudo se le representa colgando de una liana, cabeza abajo y culo arriba, como si estuviera colgado por la cola. Esto es más bien el poder de la sugestión. A través de factores externos, nuestros recuerdos de estas cosas simples han sido alterados. Pero luego tienes a El Pensador, la máscara funeraria de Tutankamón y por supuesto a Nelson Mandela. Si el pensador está realmente posando con la mano relajada, abierta, presionada contra la mejilla, ocultando los nudillos, ¿por qué recordamos su mano completamente cerrada en un puño y colocada sobre la frente? Y no solo nosotros, sino que los dibujos animados populares también lo dibujan mal. ¿Por qué tantos cometen ese mismo error? Y la máscara funeraria de Tutankamón, en la parte superior de la máscara, justo entre los ojos, ¿qué hay? Hay una figura ahí, un animal, para ser exactos. Para aquellos de vosotros que pensáis que es una serpiente, obviamente sois como yo, pero estáis equivocados, al menos parcialmente. Hay una serpiente y un pájaro que parece tan extraño y fuera de lugar en la máscara que no puedo mirarlo sin negar con la cabeza. No pueden ser dos animales, se ve ridículo. Ir a Google y comprobarlo vosotros mismos. Recuerdo que en sexto curso tenía un libro de historia universal con esa máscara funeraria en la portada. La miraba todos los días. Joder, cuando me quedaba traspuesto en clase, ahí es donde caían mis ojos, en la portada de ese libro apoyado en mi pupitre. Nunca vi ese pájaro. Pensé que tal vez era solo el ángulo, pero el pájaro es tan prominente que es imposible no verlo, a menos que la máscara esté completamente de espaldas a ti, lo cual nunca sucede. Y si lo estuviera, tampoco podrías ver la serpiente. No soy el único que lo recuerda de esa manera.
Los dibujos animados populares lo dibujan mal todo el tiempo, pero siempre ha habido un pájaro en ella desde 1323 a. Sí, basta de divagaciones. Quizá os estéis preguntando qué tiene que ver todo esto conmigo. Veréis, después de la clase de la Draw Arnold, ese día, no podía dejar de pensar en esto. Estaba tan aterrorizado por ello, tan mórbidamente fascinado, que ocupaba mi mente. Me sentí una víctima, pero de todos modos no fue una gran epifanía para mí, una filosofía que cambiara mi vida. Después de todo, estaba demasiado ocupado estudiando para reflexionar sobre ello con regularidad. Pero todo eso cambió cuando me senté a desayunar con mi amigo Asher una semana después. Asher y yo hemos sido amigos desde primero de primaria. Nos conocimos en la Academia Cristiana de Tawas City, en Michigan, en un pueblo de menos de 10,000 habitantes. Siempre hacía frío, era desolador, gris y silencioso. Podías ver todo el pueblo desde un edificio de 5 pisos. Había kilómetros y kilómetros de maizales abandonados, y el único verdadero motor económico del pueblo era un pequeño puerto deportivo donde se pescaba. Más tarde descubrí que en otros países, Tawas City, Michigan, era conocida como la capital mundial de la observación de aves. Supuestamente una gran variedad de pájaros migraba allí y era un gran lugar para observarlos. Nunca me di cuenta de eso. Todo lo que puedo recordar son los cielos grises y nevados, los silenciosos maizales y la sensación de que si ese lugar fuera borrado de la faz de la tierra, nadie se daría cuenta. La escuela pública era pequeña, por supuesto, pero la escuela privada era casi inexistente. Había 15 personas en mi clase, 16, incluyendo a la profesora. O al menos eso pensaba yo. Me muero de hambre, mi estómago prácticamente se está devorando a sí mismo, suspiró Asher, entrando delante de mí en la cafetería. Era temprano, un sábado por la mañana, y era la semana de los finales, y habíamos estado estudiando como locos. Pensábamos que nuestro día transcurriría como siempre, una mezcla de estudio incesante y lucha contra la tentación de comprar Adderall, que era bastante popular en el campus por esa época. Pero mi día no sería nada de eso. Nos sentamos en nuestro reservado de siempre. Su pelo era rojo brillante y estaba desordenado, como de costumbre. Era pelirrojo y también un alborotador. Era un bromista y apenas aprobaba sus clases. Estaba aquí por el alcohol y las chicas, y sus notas lo reflejaban, pero como hacen los buenos amigos, yo le obligaba a estudiar y aprobar. La cafetería, sin embargo, era una zona libre de estudio. Cualquier mención de clases y exámenes estaba prohibida en la cafetería. Aquí debíamos despejar nuestras mentes de todo eso. La última vez que nos vimos, había hablado tanto sobre el efecto Mandela que él había querido perforarse sus propios tímpanos, así que intenté no sacar el tema hoy. Te lo digo en serio, sorbió su café. Cuando todo esto acabe, vamos a salir de fiesta a tope, zen. No quiero recordar dónde estoy cuando me despierte esa mañana. Me reí entre dientes, sí, desde luego. ¿No desearías a veces volver a la Tawas Christian? O sea, no volver a Tawas City, sino solo aquellas clases. Pensábamos que eran muy difíciles. Ambos nos reímos. Tío, qué equivocados estábamos. Sí, aquello era otro universo, colega. Un paseo comparado con ahora. Y solo éramos 14.
a menos que cuentes a la señorita Davis. Es una locura. ¿14? Pensaba que éramos 15. Me miró confuso. No, tío. 14. Yo, tú, Aaron, Angel, Tyler Mahoney, Zach, esa chica callada, Grayson, Elizabeth Norman, ese chico, no recuerdo su nombre real, pero le llamábamos Taz. Le llamábamos Taz porque hablaba tan rápido que nadie tenía ni idea de qué coño estaba diciendo. Me rí recordándolo. Esos son Brian Reed, Amy, los gemelos George y Jordan Reynolds y ese freaky Zealand y luego la señorita Davis. Son 15 contándola a ella y Eve entrecerró los ojos. ¿Quién? Eve, la chica tímida, ¿recuerdas? Menudita, pelo rubio, ojos marrones, no hablaba con nadie. Negó con la cabeza. Esos son todos, tío. Éramos 14. No, tío, repliqué. Estaba Eve. Estaba esperando a que dijera su nombre. Se quedó mirándome como si le estuviera diciendo que el pan es un líquido. Asher, ¿me estás jodiendo? Para allá. No te estoy jodiendo. Simplemente no había ninguna Eve. Recuerdo que éramos 14. ¿Te acuerdas? 4 chicas, 10 chicos. No negué con la cabeza. 5 chicas, 10 chicos. Así era. Se llamaba Eve. No hablaba con nadie y ninguno de los dos le dirigió nunca la palabra. Me estás jodiendo y no tiene gracia. Sentí que el pánico empezaba a apoderarse de mí. Y he estado leyendo toda esta mierda sobre el efecto Mandela y ahora intentas asustarme. Venga, para. Ahora parecía molesto. Deja ya esa mierda de Mandela. No había ninguna Eve. Te falta sueño. ¿Qué? Me estaba enfadando, pero también aterrorizando. Toda la paranoia que había adoptado recientemente mientras consideraba si el efecto podría ser real me hizo sentir desesperado, loco, mientras Asher discutía conmigo. Yo sabía que había una Eve. Estaba en la Tawas Christian con nosotros. Su cara se recreaba fácilmente en mi mente. Zen me miró fijamente. ¿Me estás tomando el pelo? No respondí, intentando no sonar presa del pánico. Era una situación simple. Asher simplemente se había olvidado de ella. Había pasado más de una década y no era una alumna destacada. Se mantenía al margen de todas las conversaciones, se sentaba al fondo de la clase sin decir una palabra, solo hablaba cuando la señorita Davis la obligaba y ninguno de nosotros iniciaba una conversación con ella. Mira, simplemente te has olvidado de ella. Era una introvertida, una verdadera introvertida. Y han pasado más de 10 años. Tiene sentido que te olvides. Quizá se encogió de hombros, pero sinceramente es mucho suponer. Recuerdo esa clase vívidamente. Había 14 alumnos. Estás delirando. No digas eso. No estoy delirando. Me sentí desesperado. Entonces, ¿qué? Me miró. Tío, esto es muy jodido. ¿Sabes qué? Esa historia del Mandela me acojona. Por favor, Asher, para le supliqué. Parecía horrorizado. Zen, no estoy bromeando. ¿Por qué estás tan alterado? Creo que Asher empujó su taza de café hacia mí. Necesitas tranquilizarte un segundo. Cálmate. No pasa nada. Probablemente nos hemos olvidado. Ella estaba con nosotros. Asher, ¿recuerdas los grupos de lectura? Éramos 15, 5 por grupo. Eve estaba en mi grupo. No. Quiero decir, sí, éramos 5 por grupo, pero la señorita Davis también estaba en un grupo, ¿recuerdas? No, ella se paseaba y supervisaba discutir. Asher, Eve estaba en mi grupo. Sé que lo estaba porque cada vez que la obligaban a leer, se le hacía un nudo en la garganta y no decía nada.
Y el par de veces que leyó, siempre me quedaba cautivado porque por fin podía oír su voz, porque nunca lo había hecho ni nadie más. Asher guardó silencio. Ambos sabíamos lo que teníamos en nuestra memoria, pero uno de los dos tenía que estar equivocado, ¿verdad? Tío Rogué, su coche. ¿Recuerdas eso? Su madre siempre iba muy bien vestida, con vestido. La recogía en ese elegante coche negro. Nunca me importaron los coches y siguen sin importarme. En mi último año de instituto, pensaba que un Ultima era una marca de coche. No distinguía un Porsche de un Honda, pero recordaba su coche porque parecía muy bonito. Quizá era un Cadillac o algo así. Su madre siempre era la primera en llegar cada día y Yves se levantaba rápidamente de su rincón solitario en el banco y corría hacia el coche. Y su madre salía bien vestida incluso cuando nevaba y la abrazaba siempre. Y ella siempre olía bien porque su madre la abrazaba cada mañana y su perfume se le quedaba impregnado. Ahora Asher parecía realmente preocupado. Zen negó con la cabeza, no lo recuerdo. De verdad que no. Supongo que estás pensando en otra persona de otra escuela, pero hemos estado en la escuela juntos desde primero y sinceramente no lo recuerdo. Quizá fue alguien que conociste en preescolar. No. Hablamos de ella. Estaba en mi grupo de lectura en la clase de la señorita Davis, repliqué. Y después de eso, solo hablas de primero. ¿Qué pasa con los otros cursos? No lo recuerdo después de eso. Debió de mudarse, pero estuvo en primero con nosotros. Quizá por eso la olvidaste. Se mudó y tú solo recuerdas que todos nos graduamos de quinto allí. No, lo recuerdo claramente. Ella no estaba allí. La señorita Davis era mi profesora favorita. Recuerdo ese año escolar con facilidad. No había ninguna chica llamada Eve. No sé muy bien por qué, pero sentí ganas de llorar. Imagina que durante toda tu vida nunca has creído en fantasmas. Luego ves una película de terror o algo así y hay una escena en la que el protagonista se mira en el espejo y entonces su reflejo deja de imitarle y actúa por su cuenta y es aterrador. Después sigues pensando en esa escena porque te asustó, pero oye, es solo una película, no es real. Y eso es lo único que te impide no volver a mirar un espejo nunca más. Pero entonces descubres que la película estaba basada en una historia real. Vale, cualquiera puede decir eso. Está basada en una historia real como todas las películas de terror. Solo porque pudiera ser real no significa que lo sea. Nada te afecta. Entonces te pasa a ti, acabas de salir de la ducha, te estás secando y te miras al espejo, levantas la toalla para secarte el pelo, pero cuando aparece tu reflejo, su brazo cuelga inerte y te está mirando fijamente. Estás cagado de miedo. Es real. Te ha pasado a ti y es innegable. Así es como me sentía en ese momento. Quizá no era tan específico, pero sabía que Eve estaba en esa clase. La recordaba como recuerdo cuántos lunares tengo en la mano. Pero Asher no, ni un poco. Era como el pájaro en la máscara funeraria de Tutankamón. Como la mano lacia del pensador contra su barbilla. Como las grabaciones del gran funeral de Nelson Mandela a principios de los 90. Sentí que iba a tener un ataque de pánico. No estudié nada ese día. Estaba demasiado abrumado. Hice todo lo posible por situar a Eve en un recuerdo de preescolar, pero no encajaba. No encajaba en mi antigua iglesia. No encajaba en el barrio donde crecí. No encajaba en ningún otro sitio que no fuera la clase de primero de la señorita Davis. Finalmente, esa noche, llamé a mi madre. En ese momento,
No estaba del todo convencido de ser una víctima del efecto Mandela. Una parte de mí pensaba que Asher había fumado demasiada hierba en el instituto y simplemente se había olvidado de ella, y conocía una forma de demostrar que mi memoria era correcta. Le había dicho a mi madre que no sabría mucho de mí esta semana por todo lo que iba a estudiar, lo cual ella respetó por completo. Así que se sorprendió bastante cuando la llamé. Sen sonaba emocionada. ¿Qué pasa? Mamá quería preguntarte algo. ¿Recuerdas a una chica llamada Eve en la clase de la señorita Davis? Una chica menudita, pelo rubio, ojos marrones. ¿A qué viene esa pregunta tan repentina? Respondió. No lo recuerdo. Para tu 7º cumpleaños invitaste a todos tus amigos, pero no recuerdo a ninguna Eve. Sí, la invité, pero no vino recuerda. Era muy tímida. Quizá por eso la olvidaste. Bueno, tengo algunas fotos tuyas de primero. Puedo enviártelas y me las señalas si la ves. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, Asher tampoco la recuerda, simplemente me pareció un poco extraño. Me reí entre dientes, intentando ocultar mi ansiedad. Mamá, sería genial si me enviaras esa foto. ¿Tienes nuestra foto de clase? ¿Esa en la que salimos los 14? Las palabras me golpearon con fuerza. 15, mamá. Éramos 15. ¿Tú también te has olvidado? No, recuerdo que eras 14. ¿Qué coño? Susurré. Mamá. Sí, envía esas fotos si puedes. Vale, Zen. ¿Qué está pasando? Es un poco raro, cariño. Es raro que nadie la recuerde. No tengo la foto de clase, suspiró entonces. Ojalá la tuviera. La madre de Asher quizá la tenga. A ver si él puede pedírsela. Pero te enviaré las que tengo. Intenté reír, respondiendo. Vale, gracias, mamá. Hablamos un rato más después de eso. Pero mi mente no estaba en la conversación. Solo podía pensar en Eve. Podía recordar su pequeña figura, su postura perfecta, los vestidos sencillos que llevaba a clase. Podía recordar su olor, que incluso ahora a veces resurge en un supermercado o en una aula por un breve segundo, lo justo para recordarme el primer curso. Podía recordar su voz cuando finalmente reunió el valor para leer en nuestro grupo de lectura. Podía recordar todo sobre ella. Sabía que la reconocería si aparecía en alguna de las fotos. Lo que me molestaba, sin embargo, era esto. El efecto Mandela es un culpable sutil. Es astuto, preciso, quirúrgico. No deja cabos sueltos. El pensador, por ejemplo, mucha gente recuerda haberse hecho fotos con él. Saben que el pensador no tenía el aspecto que tiene ahora cuando se hicieron la foto, así que vuelven y buscan el viejo álbum de fotos, le quitan el polvo y a regañadientes encuentran la de ellos posando con su exmujer delante de la estatua. Y todo ese trabajo y la incomodidad de hojear el viejo álbum no sirven para nada. Porque en la foto el pensador está haciendo exactamente lo que recordaban que no hacía. Aún más extrañas son las fotos virales de gente justo delante de la estatua posando con los puños contra la frente. Están justo delante de la maldita cosa. Uno pensaría que quizá se darían cuenta de que no está haciendo lo que pensaban y no posarían incorrectamente justo delante de ella. Pero quizá no son completos idiotas o simplemente no se dieron cuenta. Quizá cuando hicieron esa foto estaba presionando su puño contra su cráneo y luego, cuando el efecto Mandela tuvo lugar en algún momento desconocido y inexacto, la foto cambió. Pero solo la estatua
Dejó todo lo demás que no era la estatua tal como estaba, resultando en la extraña imagen de gente posando incorrectamente justo delante de ella. Sabía que si a lo que me enfrentaba era el efecto Mandela, entonces no servía de nada conseguir esas fotos. Estuviera Eva allí de pie cuando se tomó la foto hace 13 años o no estaría en ellas. La única forma de pillar el efecto Mandela es a través de cosas asociadas, como la gente posando incorrectamente delante de la estatua, y esto no estaba asociado. Si el universo borró a Yev de la realidad, entonces no estaría en ninguna Polaroid. Pero aún así tenía que comprobarlo. Quizá algo destacaría. Mi madre me envió 4 fotos. La primera era de mí, Asher, Brian Reed y Norman jugando en el barro. La segunda tampoco ayudaba, solo Asher y yo sentados en una mesa de picnic durante una jornada de puertas abiertas. La tercera, sin embargo, era interesante, era el concierto de Navidad. A los 15 nos enseñaron 3 canciones religiosas para cantar en el concierto y nuestros padres vinieron a vernos. Fue una humillación para todos nosotros, excepto quizá para Aaron, que había nacido para ser una estrella, pero fue especialmente vergonzoso para Eve. Esta foto refrescó mi memoria al instante. Y lo que la hacía extraña era la alineación de las chicas en la imagen. Se nos podía ver a todos en el escenario. Había una tarima en el escenario y algunos de nosotros estábamos de pie sobre ella mientras que otros estaban delante en el escenario. A la izquierda estaban los chicos, 5 delante y 5 en la tarima. A la derecha estaban las chicas, 3 delante y 1 en la tarima, entre 2 de las chicas, como si faltara alguien en la foto. Aaron estaba a la izquierda, luego Amy a su lado, luego Elizabeth a su lado, y luego Grayson estaba en la tarima entre Aaron y Amy. Eve habría encajado perfectamente entre Amy y Elizabeth. ¿Por qué poner solo a 3 chicas en el escenario y a una sola en la tarima? Estaba desequilibrado, especialmente cuando los chicos estaban en una formación perfecta. No tenía sentido. Y recordaba a Eve allí esa noche, el miedo que tenía. Recordaba su vestido blanco y pensaba que por primera vez todos íbamos vestidos como ella y no destacaba. Y la recuerdo llorando entre bastidores y aterrorizada por salir, y no cantando ni una sola palabra, sino simplemente quedándose perfectamente quieta. Apostaría mi alma a que todo eso ocurrió. La última foto tampoco servía de nada. Solo Brian Reed y yo durante un partido de pilla que jugamos el último día de clase. Brian Reed intentaba pillarme y yo corría como un demonio hacia la primera base. Guardé la foto del concierto de Navidad en mi teléfono. Era la prueba que necesitaba para mostrársela a Asher. Al día siguiente, cuando me reuní con Asher, le mostré la foto. Para mi sorpresa, esto sí que le afectó. Parecía preocupado mientras empezaba a considerar lo extraña que parecía la foto. Dijo que si hubiera mencionado a Eve ahora, después de haber visto la foto, simplemente pensaría que era una coincidencia. Pero como mencioné a Eve antes de verla, eso lo hacía mucho más raro. Aún así, no estaba dispuesto a creer en el efecto Mandela, no como yo. Pero tenía la suficiente curiosidad como para preguntarle a su madre si tenía la foto de la clase. Y la tenía. Ambos esperamos su mensaje en suspense. No recordaba nada de la foto,
pero aún así quería ver si había la misma extraña disposición de los alumnos que en el concierto de Navidad, y Asher también. Cuando llegó el mensaje, ambos temblamos de expectación. En el segundo en que la vi, solté un grito ahogado. ¡Mira!, grité. ¡La picadura de abeja! Asher saltó de sorpresa ante mi exabrupto. Asher, la agarré. ¿Ves cómo estamos de pie? Fue por Eve. La señorita Davis estaba en el medio, nosotros 7 a la izquierda y 7 a la derecha. Los de la izquierda estaban ligeramente girados hacia ella, de modo que se veía el lado izquierdo de sus caras y el derecho quedaba oculto. Los de la derecha estaban girados hacia su izquierda, de modo que el lado derecho de sus caras estaba hacia el fotógrafo. Lo que destacaba era el vasto espacio vacío en la foto. Cuando un grupo de personas posa de esta manera, es una forma de reducir el tamaño del grupo. A menudo, un fotógrafo tiene problemas para que todos quepan en el encuadre, y por eso forman esta figura, para poder apretujarse y aún así parecer naturales. Pero en esta foto era fácil ver que teníamos espacio más que suficiente para estar de pie correctamente y aún así tener sitio. No era por eso por lo que estábamos así. Asher, siento que he encontrado oro. Estábamos así porque a Eve le picó una abeja, tío. Dime que te acuerdas de eso. Estábamos a punto de hacernos la foto y a Eve le picó justo debajo del ojo derecho. Se le hinchó la cara y estaba llorando porque no quería salir así en la foto. Así que el fotógrafo nos dijo que nos pusiéramos así y que Eve podría girar el lado izquierdo de su cara hacia la cámara. Tío Asher se rascó la cabeza. Simplemente estábamos así para ahorrar espacio. No lo estábamos. No había ninguna razón para ello. Hay mucho espacio a la izquierda y a la derecha. Ni siquiera es natural. No lo habríamos hecho por esa razón. No recuerdo que eso pasara. De verdad que no. Sinceramente, esto empieza a asustarme. Creo que deberíamos dejarlo. No puedo dejarlo, repliqué. Ella era real. No puedo creer que nadie la recuerde. Solo me quedaba una última opción. Tenía que organizar una reunión con ellos. Si todos nos reuníamos y alguien más recordaba a Eve, sabría que no estaba loco. La mayoría de nosotros no habíamos hablado en años. Tenía Erin en Facebook, sin embargo. Ella hablaba todo el tiempo de organizar una reunión ahora que estábamos en la veintena, y sabía que si lo mencionaba, ella lo organizaría con entusiasmo. Esa noche la contacté y estuve totalmente de acuerdo. Todos estábamos a punto de empezar las vacaciones de invierno después de los finales y sugerí que nos reuniéramos de nuevo en Tawa City. Yo iba a estar allí de todos modos para visitar a mi familia por Navidad. Mi madre había sugerido hacía tiempo que celebrara la reunión en su casa, diciendo que sería un honor ser la anfitriona y que se encargaría de la comida. Cuando le conté esto a Erin, no podría haber estado más feliz. Prometió que se pondría en contacto con los demás. Los 15, dijo. Mi corazón se aceleró. ¿Los 15? Sí, respondió. Los 15 y la señorita Davis. Y así sentí otra oleada de miedo. Erin siempre había sido la que intentaba mantener al grupo unido. Que ella hubiera olvidado a Eve significaba que algo iba realmente mal. Llegó el 18 de diciembre. Me quedé asombrado mientras conducía por mi antigua calle. Hacía años que ni había vuelto. Normalmente por Navidad, mis padres venían a Tallahassee a visitarme. No es que tuviera nada contra ellos, simplemente odiaba Tawa City durante la Navidad. Hacía mucho frío y la mayoría de sus residentes iban al sur durante el invierno si podían permitírselo. Era un pueblo fantasma.
y uno congelado. Mis padres me recogieron en el aeropuerto y me trajeron aquí. Por el camino rememoré mientras pasábamos por los maizales helados bajo el cielo desolador y blanco grisáceo. Sentí como si hubiera estado aquí ayer mismo. Nada era diferente. Todo era completamente familiar. Quizá la única diferencia era que algunos de los edificios antiguos parecían aún más viejos, más decrépitos y abandonados. Durante todo el viaje, y especialmente cuando llegué a mi casa antes de que llegara nadie más, en realidad solo pensaba en Eve. Me sentía más cerca de ella en este pueblo olvidado. De vuelta en la nieve, que no había sentido en años, sentí que estaba a mi alcance. Sabía que si iba a encontrar la paz, sería en esta reunión. Si tan solo una persona más la recordaba, entonces no estaba loco. Entonces el efecto Mandela era real y Eve era real y Asher estaba equivocado. Dios, recé por encontrar esa paz. A las 4 de la tarde todos los que pudieron venir habían llegado. Por desgracia, la señorita Davis estaba ocupada con su familia porque su padre se estaba muriendo y no sabían cuánto tiempo le quedaba. Y Norman estaba completamente ilocalizable. Lo último que cualquiera de nosotros había sabido de él era por Brian Reed, que recordaba que Norman se había metido en algún lío en octavo y había tenido que ir a un reformatorio. Después de eso, prácticamente desapareció. A diferencia de Eve, él sí aparecía en las fotos. La gente todavía recordaba su nombre. Cuando los otros 12 llegaron a casa, me olvidé de Eve por un momento. Fue genial volver a ver a Erin. Seguía tan guapa y enérgica como siempre. Tyler Mahoney estaba igual de apuesto. Brian Reed se había alistado en la marina y estaba de permiso y estaba incluso más grande que antes. A Grayson, en cambio, el tiempo no le había sentado bien. Zack tenía exactamente el mismo aspecto que recordaba. Amy estaba irreconocible ahora con el pelo azul brillante. Elizabeth era la misma, callada y dulce. Seelan no se parecía nada a lo que habíamos imaginado. Ahora era encantador, alto y con una barba desaliñada. George y Jordan tenían un aspecto completamente diferente. George era obrero de la construcción y estaba cachas y rudo. Jordan era lo contrario, más callado y irónicamente más alto que su gemelo. Taz seguía tan bobalicón como siempre. Asher y yo, en general, no habíamos cambiado. Pero la alegría de ver a mis amigos fue solo una distracción momentánea. Pronto, mis pensamientos volvieron a Eve. Esperé a que entrara por la puerta, pero sabía que nunca lo haría. Esperé a que alguien la mencionara, pero sabía que eso nunca sucedería. Contando a la señorita Davis y a Norman, todos estaban ahí. Eso me desinfló. Después de cenar, fuimos todos al salón a hablar. Intenté disfrutar, pero algo iba mal. Eve debería haber estado allí. Me molestaba que nadie preguntara por ella, y sabía que tenía que mencionarla, pero no quería hacerme pasar por loco. Asher me había dicho que no la mencionara, y no quería molestarle. Tampoco estaba preparado para oír que sí le recordaban. ¿Qué haría entonces? No estaría paranoico, pero entonces ¿qué? El horror de intentar aceptar lo que le pasó sería casi imposible. Ansiaba oír a alguien decir que era real, pero no sabía cómo podría olvidarla si tuviera que imaginarme realmente al universo olvidándola, chocando con otra dimensión y sacándola de la ventisca de Tawa City para llevarla a otro lugar a años luz de distancia, casi igual excepto por algunas cosas extrañas. Quería quedarme callado. Quería simplemente olvidarme de ella, pero sabía que era imposible. No sabía qué me preocupaba más, que el efecto Mandela se manifestara
tan cerca de mi vida. ¿O estar yo paranoico? De cualquier manera, tenía que saberlo. No podía aguantarlo más. Oí chicos, dije nervioso. Tengo que haceros una pregunta. Asher pareció decepcionado. ¿Qué pasa, Zen?, preguntó Brian Reed. Mirad, esto puede sonar raro, pero ¿dónde está Eve? Justo estaba pensando lo mismo, intervino Tyler Mahoney, y mi corazón se detuvo. No estaba loco. Alguien más la recordaba, pero nadie más lo hizo. Un silencio incómodo consumió la habitación. Asher parecía que acababa de ver un fantasma. Yo mismo estaba aterrorizado y al mismo tiempo invadido por el alivio. «Eve», preguntó Erin. «Venga ya, no los recuerdo». A ella respondió Tyler, la chica rubia bajita que siempre llevaba vestido. «Joder», murmuró Erin confundida. «Joder, ¿me estoy perdiendo algo?» Había una chica llamada Eve en nuestra clase de primero, intervine, pero nadie la recuerda. Al menos eso pensaba yo. Me reí nerviosamente. «Pero tú, Tyler, sí». «Tío, pensaba que me estaba volviendo loco. No está en ninguna de las fotos, ni rastro de su existencia más allá de mi memoria, y juraría que me estaba volviendo loco. Pero tú, Tyler, también la recuerdas». Eso me tranquiliza mucho más. «No había ninguna Eve», replicó Dylan. «No recuerdo ninguna Eve. Os recuerdo a cada uno de vosotros claramente. No me imagino por qué iba a olvidar por completo a uno de vosotros y recordar al resto tan claramente». «Yo tampoco», intervino Jordan. «Había 4 chicas, eso lo recuerdo fácilmente, no una quinta». «La había», respondió Tyler. «Me sentó tan bien sentirme aliviado. Estaba colado por ella, ¿os acordáis? No es por ser un capullo, pero todas vosotras estabais coladas por mí». Miró a su alrededor y nadie pudo negarlo. «Pero yo estaba colado por Eve». Y la nota solté una carcajada, recordándolo al instante. «Sí», rió Tyler. La habitación estaba extrañamente silenciosa. Estaba colado por Eve, rió Tyler. Nadie sabía por qué. Me gustaba porque era callada y distante, pero estaba obsesionado con ella. Así que le escribí una nota súper cursi y vergonzosa y iba a dársela, y te pillaron. Terminé solo queriendo ver cómo todo conectaba de nuevo. Y la señorita Davis te la quitó y todo el mundo quería saber qué decía, porque cuando la leyó empezó a partirse de risa y fue el día más vergonzoso de mi vida, sonrió Tyler. ¿No os acordáis de eso? La mayoría parecía incómoda. Yo no recuerdo a ninguna Eve, dijo Elizabeth con certeza. No recuerdo ese nombre en absoluto. No recuerdo ese día del que hablas, y sin duda nos habríamos reído de ti, sonrió, pero parecía preocupada. Todas lo hacíamos. Creo que lo recordaríamos. Pasó, se encogió de hombros Tyler. ¿Cómo podríamos, Zen y yo, recordar lo mismo, exactamente lo mismo, y que no fuera real? ¿Y por qué todo el mundo recordaba a el pensador apoyando con seguridad su puño contra su frente, cuando en realidad sus dedos relajados se hundían en su pecho? ¿Y por qué todo el mundo recordaba que la máscara funeraria de Tutankamón solo tenía una serpiente en la parte superior, cuando siempre había habido un pájaro brillante y prominente justo al lado? ¿Y por qué todo el mundo recordaba el sombrío destino de Nelson Mandela en una miserable prisión sudafricana que resultó de graves disturbios civiles, junto con grabaciones vívidas de su funeral ampliamente retransmitido, y el panegírico entre lágrimas de su viuda cuando falleció,
cuando nada de eso ocurrió jamás. Fue porque algo aterrador e inimaginable había sucedido, algo que ninguno de nosotros podía explicar, algo que convirtió el puño decidido del pensador en una pose de indecisión. Creó el pájaro antinatural como un lunar en la máscara funeraria de Tutankamón y convirtió a Nelson Mandela en un muerto viviente sin que nadie se diera cuenta hasta que murió de nuevo en 2013, dejando a aquellos de nosotros que lo recordábamos de otra manera completamente desconcertados. Bueno, eso sí que es raro. Las palabras de Aaron fueron la catarsis que la habitación buscaba. Significara algo o no la existencia o inexistencia de Eva, nadie podía negar que era, en efecto, raro. Después de eso, cambiamos de tema y la mayoría pareció olvidar el enigma con bastante rapidez, pero yo no. Me carcomió durante el resto de la velada. Quería sentarme a hablar con Tyler sobre Eve toda la noche. Quería oír todas las historias que recordaba sobre ella. Me moría por preguntarle si se acordaba de la historia de la picadura de abeja, pero nunca se volvió a mencionar. No podía preguntar. No quería pensar más en ello. Me producía una sensación que no podía explicar el imaginar a esa pobre niña a la que le picaban en el ojo, llorando a lágrima viva antes del día de la foto en nuestro desolado y nevado pueblo. El mero recuerdo me hacía temblar. Esa pobre niña, girando el lado izquierdo de su cara hinchada hacia la cámara. ¿Dónde estaba ahora? ¿Por qué nadie la recordaba? Hice todo lo posible por olvidar, pero Eve persistía en mi mente. Sabía que nunca la olvidaría. El efecto Mandela era real. Ella había existido de verdad, y ahora no. Entonces, ¿qué coño le había pasado? Era verdaderamente aterrador pensarlo, y no podía olvidar por mucho que lo intentara desesperadamente. Asher parecía estar en el mismo barco que yo. La mayoría se quedó a dormir en mi casa, ya que no había moteles en todo el pueblo, y la mayoría de nuestros padres se habían mudado. Al día siguiente, todos menos yo se marcharon del pueblo, volando de regreso a la tierra de los vivos. Solo yo permanecí en el páramo nevado de Tawas City, Michigan. Solo yo permanecí en este punto caliente del universo donde dos realidades colisionaron. No encontré la paz que buscaba en la reunión. Todos intercambiamos números y mantuvimos el contacto a partir de entonces. Eso estuvo bien, pero por encima de todo me atormentaban constantemente los pensamientos sobre Eve. Solo quería que algo tuviera sentido. Me quedaba despierto hasta tarde por la noche, pensando en su voz, que podía recordar fácilmente, leyéndonos "Hay un pájaro en tu cabeza", y las palabras de Max. La recordaba aterrorizada en los eventos sociales y abrigada en la nieve, todavía con un vestido a pesar de sus manoplas y su bufanda, caminando hacia su madre donde se abrazarían junto al elegante coche negro. Recordaba a Eve llorando cuando le picó la abeja en el ojo. Ese recuerdo, por alguna razón, me molestaba más que los demás. Simplemente me llegaba al alma. Algo en él me partía el corazón. Era tan inocente y sentía una pena terrible por ella. Y ahora no era víctima de una simple picadura de abeja, sino de algún horrible evento cósmico que la dejó inexistente. Mis padres querían que me quedara hasta Navidad, pero la sola idea me paralizaba. No quería pasar una semana en este pueblo desolado. Odiaba este lugar y ahora estaba
aterrorizado aquí. ¿Podría ser arrancado de mi realidad y perderme en el universo? Ya había pasado aquí antes. Este misterio atormentaba este pueblo, ahogándolo y recordándome constantemente Eve, la chica que dejó de existir. Los días pasaron y todo lo que hacía era sentarme en el salón y ver la tele. Me gustaba ver a mis padres cuando estaban en casa, pero ambos trabajaban, así que pasaba mucho tiempo solo en casa, lo cual odiaba. Finalmente revisé mi viejo armario para encontrar algo de primero de primaria. No encontré nada. Sí que tuve en mis manos, sin embargo, la foto de la que Eva fue borrada, esa en la que se suponía que estaba de pie entre Elizabeth y Amy, pero no estaba. No estaba allí, y solo había ese extraño espacio en medio. El cruel universo era tan arrogante, tan omnipotente, que podía dejar pistas tan obvias como esta, y aún así no había forma de demostrar que era real. Pero entonces en Nochebuena sucedió, recibí un mensaje de Tyler. Zen, he estado leyendo sobre el efecto Mandela. Me está volviendo loco. Creo que eso fue lo que pasó. Pero ahora recuerda algo y podría demostrar que Eve era real. La nota que le escribí. Tú la robaste, la cogiste del escritorio de la señorita Davis y me la devolviste, pero luego te dije que te la quedaras y la tiraras. Luego me dijiste que no lo hiciste, que te la llevaste a casa y se la enseñaste a tus padres y os partías de risa cada vez que la leías. ¿Dónde está? Si todavía la tienes, es la prueba. Joda, dije mientras leía el mensaje. Joda, tienes toda la razón, Tyler. Voy a encontrar esa nota. Juro que lo haré, y cuando lo haga, te la enviaré y demostraremos que era real. Ahora sé lo que algunos de vosotros estáis pensando. ¿No dejaría de existir la nota? No. Veréis, cuando ocurre el efecto Mandela, solo se alteran las cosas directamente relacionadas con lo que se cambió. Por eso, la gente que posa delante de la estatua de él, pensador sigue posando incorrectamente. Por eso los dibujos animados en los que la máscara de Tutankamón tiene una serpiente y ningún pájaro siguen teniendo ese aspecto. Solo se cambia el artefacto real. Así que las fotos reales de Eve desaparecieron, fue borrada de ellas y no quedó rastro de ella. Pero si encontraba esa nota, sería la prueba que necesitaba. La mencionaría por su nombre. Mi padre dijo que podía buscar en el trastero, que la nota estaba allí seguro. Había guardado allí muchas de las cosas que no saqué de mi armario mientras crecía, y si estaba en algún sitio sería allí. Incluso recordaba vagamente haberla robado siendo un pequeño cabroncete y leerla de vez en cuando para reírme. Una parte de mí quería esperar a que mi padre saliera del trabajo para ir al trastero con él, pero sabía de alguna manera que nunca encontraría la nota si él estaba allí. Tenía la sensación de que tenía que hacer esto solo. Conduje hasta allí, a través de la nieve, en un día desolador y tranquilo como cualquier otro en Tawas. Pasé junto a los solitarios maizales, los imponentes silos, las pescaderías vacías y el puerto deportivo helado. Todo estaba igual. Cuando llegué al trastero, estaba extrañamente aterrorizado. Sentí como si estuviera a punto de entrar en una casa encantada de niño. El trastero siempre me daba miedo. Durante toda mi vida, estoy bastante seguro de que nunca había visto a otra persona en ese edificio además de mi padre. Siempre estaba oscuro y vacío. Y ahora, sin él a mi lado,
buscando una nota sobre un fantasma. Estaba cagado de miedo, pero seguí adelante. Entré en los fríos, vastos pasillos metálicos, adentrándome más y encendiendo las luces a medida que entraba en cada nuevo corredor. Finalmente llegué a mi unidad. Me daba pavor levantar la puerta. Hacía un chirrido aterrador. Oírlo me inquietaba, aunque era yo quien hacía el ruido. La levanté con toda la delicadeza que pude, que no fue mucha, y empecé a buscar. Busqué durante más de una hora. Apenas podía alcanzar las cajas del fondo, y cada una estaba llena de trastos, normalmente con un par de pececillos de plata. Pero entonces la encontré, mi colección de cromos de béisbol. Eran de primero, estaban en una caja de plástico, casi oculta por la porquería que había debajo. Pero saqué la caja, apartándola del moho y cogiéndola en mis manos. Abrí la caja y dentro estaban los cromos de béisbol, un libro de los Berenstain Bears, que extraño, y con una A, por supuesto, algunos garabatos y cuadernos viejos, y una nota doblada. La reconocí al instante, la sostuve en mis manos. Allí, en ese trastero frío, silencioso y solitario, acaricié la prueba que el universo olvidó. Abrí el viejo trozo de papel, apenas pudiendo respirar mientras buscaba el nombre. La abrí para Eve. Eso es todo lo que necesitaba leer. Para Eve, para Eve, para Eve. La volví a doblar. Me la metí en el bolsillo. Respiré hondo y profundo, apoyándome en una polvorienta pila de cajas. Eve era real. La chica que dejó de existir estuvo realmente aquí, en este pueblo de tumbas. Y yo no estaba loco. Y de alguna manera dos universos habían colisionado. Y Eve fue arrancada hacia el olvido por los dedos plateados del universo, succionado de la existencia sin dejar rastro, excepto por mi memoria, la memoria de Tyler y la nota en mi mano. ¿Qué le pasó? ¿Dónde estaba ahora? ¿Seguía viva? ¿Dónde estaba esa niña menudita, dulce y llorona? ¿Y lo sabría alguna vez? Probablemente no. Estaba en un lugar donde Jorge el Curioso tiene cola y los niños crecen con los Berenstain Bears. Le enseñaron que Nelson Mandela murió en una prisión sudafricana y cuando fingía ser el pensador, no posaba incorrectamente. Eso espero. O quizá ahora no era nada. Quizá el universo había cometido un error catastrófico y esa inofensiva niña nunca más sería recogida en los amorosos brazos de su madre, sino que pasaría la eternidad flotando por el multiverso, atrapada en la nieve gris. No lo sabía, pero mientras estaba sentado allí, todo lo que podía hacer era imaginar a su fantasma sentado conmigo. Me sentí cerca de ella en este lugar que el tiempo olvidó, en esa insignificante habitación de metal, atrapado en un pueblo donde el universo había cometido un error. Cuando volé de regreso a Tallahassee, no podría haber estado más aliviado. Juré que nunca volvería a Tawas City, Michigan, por ninguna razón. En lo que a mí respectaba, era mejor dejar atrás ese lugar, tal como Eve había sido dejada atrás. Pero como siempre no podía escapar de ella. Les envié a Asher y a Tyler la foto de la nota. Ambos se quedaron irremediablemente estupefactos. Aún así, todos intentamos dejarlo atrás. Entonces la señorita Davis actualizó su Facebook. Siento mucho no haber podido ir a la reunión, publicó, pero solo quería decir que sin duda estaré en la próxima para mi clase favorita de todos los tiempos.
También publicó una foto, un dibujo de Elizabeth. Era un dibujo de toda la clase, claramente un dibujo amateur, simple y desordenado hecho por una niña con ceras. Pero a pesar de su simplicidad, no tenía nada de normal. Era un dibujo de 10 niños y un dibujo de 5 niñas. Un dibujo de una niña bajita, rubia y de ojos marrones, con lo que solo podía distinguirse como un vestido. No sé cómo reaccionaron los demás, pero sé que nunca olvidaré esa imagen. Incluso ahora, todos esos años después, todavía se me cruza por la mente a veces. No puedo evitarlo. He visto cosas terribles y inexplicables en mi vida. 2 torres destruidas por aviones secuestrados, sin otra razón que el puro odio dejando miles de muertos. Un preescolar invadido por un hombre armado usando tácticas militares que masacró a niños pequeños sin provocación alguna. Pero nada me ha afectado nunca como Eve, la chica que el universo olvidó.